buenos días. Hola, buenos días, Maristela. Se dice en las culturas andinas que cuando el cuerpo de la araña cambia de color rojo a azul, anuncia lluvia. Mi padre es el Cerro Chañí, mi madre es Blanca Salina. Mi padre es el Cerro Chañí, mi madre es Blanca Salina. Mis hermanas las vicuñas, de ojos claros y lana fina. Mis hermanas las vicuñas, de ojos claros y lana fina. No está como antes no era así. Vos te agarrabas, veías que no hay ni una nube y era que no llovía, ¿viste? Pero ahora ya cambió los años, ¿viste? A veces no está nada, pega un calor fuerte y no tarda, la tarde llueve. Así. Mi antepasado más que todo tenían una relación directa tanto con las plantas, con los animales, sabían cada canto de los animales y un contacto directo con la naturaleza más que todo con las plantas que tenemos. Mi esposa le dice a la vaca, tiene su nombre, Donosa, ejemplo, el toro es Napoleón y los habla y ellos miran, levantan las orejas y las plantas lo mismo, pero se le descuida, no le das cariño, me enseña mi abuelo, se marchita, se muere. Porque aquí es medio difícil, ¿viste? Que surge una plantita y entonces hay que darle mucho afecto. Eso es lo que me enseñaron. Pero la verdad es que el tiempo es impredecible. En los últimos años, porque antes mi abuelo, mi bisabuelo, lo conocían todos, sabían eso, hoy va a llover, mañana va a llover. Pero en los últimos tiempos esto ya, por los cambios climáticos, no sé por qué motivo, pero no es tan predecible el tiempo. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren, imponen sus cosas y nos quieren llevar por delante a todos nosotros y entonces empezaron la lucha del pueblo, a defender nosotros mismos, nuestros territorios, la gente, las comunidades. Porque los políticos no te escuchan, a ellos no les interesa. ¡Chira! ¡Guagua! ¡Contá! ¡Busque! Sabíamos a qué íbamos, ¿no? Sabíamos que el Estado podía mover, sabíamos que el Estado iba a mandar a la gendarmería o vino infantería ese día. Se juntáramos varias comunidades de aquí que rodean toda la salina y fuimos allí, hacíamos un alto con un corte de Jujuy mandaron los policías, todo, pero igual hicimos lo alto y sí ganemos la lucha. Y vamos a seguir ganando la lucha. Al hacer el pozo le estamos abriendo la boca de nuestra madre tierra y pidiendo permiso para hacer un convido, un agradecimiento también. Y esta actividad se hace en dualidad. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Entonces, la construcción también se hace así, porque la naturaleza lo interpreta. Tata Inti, madre tierra y los hijos que somos nosotros. Desde 2008 que ha venido las multinacionales a Bahía Sandy y se han puesto de acuerdo de ver nuestras salinas. ¿Por qué nuestras salinas? Porque es un trabajo todito la vida. Las salinas es un trabajo milenario. ¿Por qué milenario? Porque nosotros somos una cooperativa ya que toda la gente tiene artesanía.
Si morimos nosotros, quedan nuestros hijos. Esto han sostenido los ancestros, los abuelos que están en el cielo. Así que ahora estamos nosotros, por eso. Acá no queremos litio, hemos dicho. Sea el agua, sea la vida. Caminando, con la cabeza entre las nubes, pero con los pies sobre la tierra. Con el viento, con la gente, con las señales de las nubes y las arañas anunciando el despegue, acompañando a Leticia y a Pacha en su vuelo alrededor del sol. Un paso en el aire que pudiera ser un paso gigante para este planeta y su clima. Un vuelo cósmico que nos lleve mucho más allá de la luna y el sol, para aprender a vivir sobre esta tierra, en una nueva época, la época del aire, la época de Aeroceno. Si me permitís, Tomás, a mí me parece muy interesante como experiencia el proyecto de Aerocin Pacha, como experiencia personal tuya, artística y colectiva también, porque incluye efectivamente un grupo de gente muy cosmopolita y con mucha pasión también. Me parece muy interesante ese proceso de construcción de confianza que hicieron con las comunidades, ¿no?, en los territorios desde 2007 hasta 2020. Vos mismo contabas que en 2007, cuando aterrizaron en el territorio, efectivamente se encontraron con una desconfianza a todas luces justificada, porque estamos ante pueblos que son atropellados desde hace 500 años y a los que se busca instrumentalizar en todos los casos, ¿no? Y ese proceso de construcción de confianza, sin duda, que yo vi ya al final, en enero de 2020, fue maravilloso, porque les dio la posibilidad a las comunidades ancestrales de visibilizar un mensaje de protesta, un mensaje de resistencia a la extracción desenfrenada del litio que se está haciendo en sus territorios, un mensaje de denuncia porque no se está consultando a las poblaciones, siendo que el convenio 169 de la OIT exige que los pueblos sean consultados, un mensaje de construcción de comunidad entre grupos muy, muy diferentes. Entonces, en esa línea me parece muy importante subrayar esto, que el proyecto Aerocin Pacha, llega al territorio con un mensaje de cuidado del planeta, pero cuando aterriza en el territorio construye otros lazos sociales, afectivos, y un mensaje también, podríamos decir, de alcance global. Entonces, el proceso de construcción de lo que podríamos denominar la clave ancestral fue, sin duda, un gran aporte del proyecto. Las comunidades tuvieron visibilidad, tuvieron voz, pudieron decir y expresar algo que normalmente no pueden hacerlo, porque, convengamos, el segundo tema es, como bien decías vos, el tema de la transición, ¿no?, de la transición energética. El litio es visto como la llave maestra para la transición energética, de salida del paradigma de los combustibles fósiles a un paradigma de energía limpia y sostenible. ¿Cómo en ese caso justificamos que las comunidades digan que no, al mismo tiempo que estamos diciendo que es necesario salir del paradigma de los combustibles fósiles, ¿no? Y en esa línea yo creo que es muy importante el mensaje también del proyecto Aerocin Pacha, porque lo que está poniendo en agenda es el hecho de que hay transiciones diversas, que no podemos entender de una manera unívoca la transición energética. En realidad la transición energética que supuestamente se está operando en los salares del norte argentino, pero también de Chile, es una transición que beneficia a las grandes corporaciones,
es una transición que atropella a las comunidades ancestrales y destruye los territorios, porque la minería del litio es una minería de agua, y convengamos, los salares son ecosistemas frágiles, y efectivamente estamos en un ecosistema muy árido que requiere sin duda del agua. Entonces, el mensaje que digamos que está colocando Aerosinpacha es que debemos discutir una transición que no sea corporativa, una transición que sea popular o que en todo caso dé cabida a los pueblos originarios, dé cabida también a un proyecto nacional que en este caso ilustra a un país como la Argentina, que es un país del sur, un país periférico, o una región, América Latina, y no beneficie solamente a la transición corporativa, que en definitiva va los países del primer mundo o los países más desarrollados. Eso me parece que es fundamental porque, convengamos, el día en que Leticia Márquez piloteó el globo, ese día maravilloso en el cual la Pacha nos hizo un regalo y salió un sol esplendoroso, había mucha gente que asistió ahí y que tenía como un gran interrogante. ¿Cómo es posible, ¿no? Lanzar un mensaje en el cual se apuesta a otro tipo de energía limpia, decir que no al litio? Bueno, eso me parece que sin duda es fundamental, porque no mucha gente sabe qué se está discutiendo, no solo a nivel global, sino qué está sucediendo efectivamente en los territorios en donde hoy se está avanzando de manera desenfrenada con este tipo de explotación, sin respeto alguno por las comunidades ancestrales. En general, sí, un poco el origen del proyecto vuelve hacia, no sé, creo que 2 o 3 años antes de este último viaje a Jujuy, donde bueno, yo tengo esta fascinación muy grande hacia los salares, a estos horizontes muy extensos. Ahora estuve viendo unos videos también, que hay como una cosa biológica también con el litio, ¿no? Como una cosa de regulación del organismo, que hay gente que se siente muy afectada y muy atraída, y hay como un cambio muy, muy fuerte, pero me llevan a estos lugares mucho, y entonces hace como 4, 5, 6 años encontramos parte de esta lucha muy presente a partir de los pueblos indígenas que viven a las orillas del salar, y nos empezaron a contar todas las luchas, ¿no? Los struggles, los enfrentamientos que están sufriendo a partir de la forma desenfrenada y cómo el litio se está extrayendo hoy en muchos de los salares que rodean este triángulo del litio, ¿no? Donde el litio se usa para hacer baterías hoy en día, que en los celulares, los tablets, las computadoras, los autos eléctricos, más que nada utilizan este mineral, y de la forma que se extrae hoy día en la Argentina y muchas partes de Chile y de Bolivia, produce un daño sobre la forma de vida de la población que vive ahí, de las plantas y de los animales, de las vicuñas y de muchas otras. Porque lo que requiere es, para extraer 1 tonelada de litio, más o menos se calcula hoy en día que 2 millones de litros de agua son necesarios. Y estas son áreas que son muy áridas, muy secas, y que entonces de esta forma de extraer el litio pone en peligro y aridiza mucho más el territorio. Y entonces están un poco lo que cuando llegamos ahí, un anécdota que me parece fue muy linda, fue tratar de decir, me parece que también, bueno, después lo cortamos, pero una anécdota que cuando nosotros llegamos con el proyecto, nos veníamos contándole, bueno, que había la posibilidad también de volar sin litio, sin paneles solares, sin baterías, que nos gustaba mucho el mensaje que ellos también de sustentabilidad que ponían al frente, y entonces buscábamos como una especie de decir si podíamos trabajar juntos. Ahora, hubo mucha resistencia al principio, y esto no se ve por ahí mucho en los videos y en las películas, pero cuando nosotros llegamos ahí, vos tenés que pensar que Verónica y Néstor, y ahora casi a amigos nos transformamos, que durante la pandemia nos seguimos escribiendo mensajes, nos preguntamos cómo estamos, pero cuando uno llega ahí, normalmente, digamos, los turistas, la gente de Buenos Aires,
o de otros lugares de la provincia siempre vienen con una actitud y ellos tienen una resistencia muy grande, de mucha sospecha, ¿no? De decir, bueno, a ver, entonces cuando decíamos, bueno, queremos hacer este proyecto de sustentabilidad y tratar de ver si podemos encontrar otra forma de relacionarnos con el medio ambiente, nos decían, bueno, sí, muy bien, el salar cuesta por día tanto. Esto es como un set de filmación, y nosotros, bueno, perfecto, pero una cosa muy de decir, bueno, ustedes están acá, hay que pensar también que esos lugares se usan muchísimo para también advertising, para propaganda, comerciales de televisión. Entonces ellos normalmente alquilan el salar como un set de filmación, digamos, ¿no? Entonces ellos me decían, ¿pero cuánto vale el globo? No me preguntaban. Y nosotros, pues es un proyecto artístico. Y ellos, la verdad que creo que con una desconfianza muy fundada, desde más de 500 años, digamos, no había un diálogo, digamos, una cosa de mucha resistencia, ¿no? Pero con el tiempo, después, bueno, esto ya empezó hace varios años, ¿no? Se fue creciendo la confianza, hasta que en un momento yo digo, pero ¿cómo podemos romper como esta dinámica? Entonces, en todo el salar se ven estos carteles que está escrito no al litio, sí al agua, y no dice sí al agua, sí al litio, pero no a la extracción de litio. En un momento en la conversación les pregunto, pero ¿qué tal si ese cartel, eso es lo que a ustedes les parece, hacemos remeras, y toda la gente que participa ese día, estamos vestidos con el mensaje de ustedes? Y ellos me miran y me dicen, pero ¿cómo puede ser si normalmente la gente viene a comercializar un producto y le vas a escribir un auto no al litio, un auto eléctrico? No, es que era como una absurdidad. Entonces le digo, ¿y qué más? Y le digo, también lo pueden escribir en el globo, porque ellos tenían miedo también que la edición de las fotos y del material después se va out, ¿no? No iba a aparecer el mensaje de ellos. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que el mensaje de ellos podía ser también, o podía confluir con el mensaje que también nosotros estamos tratando, y el espacio digamos, del globo, se leía muy claramente este mensaje que escribieron ellos, no al litio, sí al agua y sí a la vida, cambió totalmente el discurso. Entonces cuando las cámaras, cuando toda la televisión llegó y ellos eran los principales que podían hablar, que podían enfrentarse, que el mensaje estaba construido con ellos, me parece que se convirtió en una cosa que fue muy distinta, digamos, que por ahí otras experiencias. Sí, sí, el agua y la vida valen más que el litio. Esa es la consigna. Fue muy lindo esa confluencia, ¿no? Me acuerdo que después al final fue tanta el cereal, de verdad que traían empanadas, locro. Terminó siendo realmente como un festejo como que nos unimos de una forma muy, muy distinta, ¿no? Y la construcción de la confianza me parece que es algo que lleva un tiempo, ¿no? Que lleva un proceso, que lleva que me parece que es algo importante, cómo construir esa confianza, ¿no? Y cómo a lo largo del tiempo podemos apoyarnos unos a los otros, ¿no? De alguna forma, de una forma distinta, ¿no? Y de tratar de realmente encontrar una forma de vida más equilibrada, digamos, ¿no? Y poniendo en valor, ¿no? Y no sé, leía las estadísticas del otro día, digo, el 5% de la población mundial está representada por comunidades indígenas y por las estadísticas dice, y son los que normalmente pueden mantener el 80% de la biodiversidad en todo el planeta Tierra. O sea, son el 5% de la población del mundo y son los que preservan el 80% de toda la biodiversidad sobre el planeta Tierra. Y digo, y al mismo tiempo, ¿cómo tratamos, ¿no? ¿Cómo nos olvidamos en el momento que encontramos ciertos recursos y parecería que esos conocimientos, como vos sabés muchísimo, ¿no? Estos conocimientos ancestrales, esta forma de relacionarse con el territorio, de alguna forma se atropellan, ¿no? Como vos bien lo escribís en el texto y lo comentás. Entonces la reconstrucción de esta confianza fue una cosa importante, ¿no? Una cosa que me parece que bueno, que el proyecto lo que tratamos siempre es como, bueno, porque el proyecto fue financiado mayoritariamente por un grupo de música, BTS, ¿no? Que es una banda coreana de música a través de un curador de Yulin, que es surcoreano, y me preguntan, bueno, ¿qué quisiera? ¿Cuál es un proyecto soñado? Yo dije, bueno, volar en el norte de Argentina.
Y entonces fue muy lindo también, hay un momento que después en la edición puedo pasar otro clip, que es cuando llegan las bandas de BTS, dos momentos, cuando llegan al Salar de Jujuy, que es esta banda de jóvenes, de gente que está bailando coreano y pasos subcoreanos y cantando en coreano y de una forma increíble, chicos muy, muy jóvenes del norte de la Argentina. Y después el otro momento también, que para mí fue muy impresionante, de esta juventud con mucha esperanza, fue en el CCK después, cuando presentamos parte del material, que también quiero decir que el material se produjo, estuvo Julia Solomonov, estuvo Maximiliano Laina, estuvo Gastón Solnitsky y el equipo bueno, Julia con el equipo de Canal Encuentro, y después Diega también estuvo. Entonces hubo muchas miradas y perspectivas distintas sobre el evento, y cada uno como que también contaba una narrativa o historias múltiples a través de este evento que se iba desarrollando. Déjame volver al tema de los lenguajes de valoración del territorio, porque a mí me parece muy importante en el marco de esta crisis, de esta pandemia que además ha agravado la crisis climática y socioecológica que vivimos. No nos olvidemos que la pandemia ha puesto de relieve grandes desigualdades y procesos de concentración de la riqueza que se han consolidado en los últimos 30 años al calor de la globalización neoliberal. Y por otro lado, la pandemia, que es de origen zoonótico, también pone de manifiesto esta asociación que hay entre crisis sanitaria y crisis socioecológica, porque son los modelos de mal desarrollo, la deforestación, el avance sobre territorio silvestre que expulsa animales, los que son el punto de partida de estos virus infecciosos que saltan de los animales a los seres humanos. Entonces, en eso, más que nunca, la pandemia debería poner al menos de relieve esta grave crisis socioecológica que estamos viviendo, esta grave crisis o emergencia climática. Y en esa línea yo creo que tanto los pueblos originarios como los ecofeminismos, o los feminismos populares y comunitarios, bueno, son los que promueven, ¿no?, la necesidad de cambiar nuestra visión, nuestra relación con la naturaleza, nuestro vínculo con la tierra y los territorios, los que ponen de manifiesto que en definitiva en nosotros hay, como dice un ecólogo mexicano, Enrique Leff, una falla en la comprensión de las condiciones de la vida, ¿no? Porque efectivamente cuestionan estos pueblos nuestra visión binaria sobre la naturaleza, esta división, esta exterioridad de la cual es concebido el ser humano respecto de la naturaleza, y promueven una cosmovisión relacional en la cual interdependencia, cuidados, ecodependencia, complementariedad están en el centro. Entonces, yo creo que en ese sentido también en el proyecto de Osinpacha y sin duda tanto la filmación de Julia Solomonov para el canal Encuentro como el trabajo de Maximiliano, pusieron de relieve el hecho de que hay un mensaje global, y que este mensaje global está ligado a la necesidad de cuidar tierras y territorios, y a la necesidad de cambiar nuestro vínculo con la naturaleza, y lo que esto implica en términos de cuestionamiento de los modelos de desarrollo dominantes. Eso creo que es fundamental, porque de alguna manera también atraviesa gran parte de tu obra, dicho con diferentes lenguajes. En segundo lugar, a mí también me gustaría subrayar la presencia de los jóvenes de BTS, porque yo no lo conocía, confieso, no son precisamente, no es quizás el tipo de música que escuche, pero cuando vi llegar a esos jóvenes que venían de Jujuy, que venían con tanta energía, con tanta capacidad, con tanta apertura, con un gran deseo de escuchar y de conocer de qué trataba el proyecto, cuál era el reclamo de los pueblos originarios, de entender todo eso además en un paisaje primario tan sublime como las Salinas Grandes. A mí también me conmovió, y me conmovió mucho más cuando estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, que ahí, como contaba Tomás, hicimos una presentación, primero una conferencia de prensa, en la cual estuvo Verónica Chávez como referente de las luchas ahí en el norte, y también luego hicimos una presentación en la Ballena Azul, ¿no? En la sala de la Ballena Azul, que estaba a pleno, estallaba, y
Y una cosa que me impactó, además del entusiasmo, era encontrarme con jóvenes tan jóvenes de diferentes sectores sociales, ¿no? A mí, como no puedo evitar, al final, cuando terminó el evento, yo conversé con algunos jóvenes, y algunos me contaban, ¿no?, que habían venido en grupo del conurbano bonaerense, eran jóvenes de sectores populares, ¿no?, chicas de 14, 15 años, grupitos de 4 o 5, veías jóvenes de clase media acompañadas por sus madres, ¿no?, que descubrían BTS y que descubrían también esto, el proyecto Arocin, el mensaje que se quería transmitir de la lucha de los pueblos originarios, la defensa del planeta, los feminismos populares. Bueno, fue todo así como un descubrimiento y también hubo ahí, yo creo, que un espacio de comunión novedoso que esperemos tenga, bueno, alguna repercusión. Sí, fue muy emocionante eso. Después cuando bajamos, ¿no?, del escenario, y me acuerdo todavía las frases como gente muy, muy joven, ¿no?, de 12, 13 años, dice, como agradeciendo, diciendo gracias que le hayan dado voz a la gente que más lo necesita, ¿no?, a la gente, a los pueblos originarios de Jujuy, ¿no?, como agradeciendo el espacio que se le había dado al proyecto para que ellos se puedan manifestar, ¿no? Como que era como una cosa muy solidaria, ¿no?, como una cosa de decir, y que fue muy, a mí me sorprendió totalmente, ¿no?, porque una audiencia que yo nunca me había experimentado, ¿no?, o sea, yo creo que yo tampoco. Estoy leyendo ahora tu libro, Maristela, que es buenísimo, y digo, es como yo también, en el mundo que yo vivo, la audiencia que va a ver mis exposiciones nunca fue, o la gente que por ahí lee, está leyendo tus libros, que me parece que tenemos que hablar también. Que lo estoy leyendo acá, y después algunos pedazos los grabé. ¿Cómo es el título, Maristela? Un minuto de vuelta. Sí, el título es El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo. Es un libro que acabamos de publicar, El mal desarrollo. El mal está... Entre paréntesis. Sí, es un libro que acabamos de publicar con Enrique Viale, en el cual, bueno, tratamos de presentar, digamos, de hacer un diagnóstico tanto a nivel global como, podríamos decir, nacional y regional, sobre la crisis, la emergencia climática y la crisis socioecológica. Creemos que efectivamente estamos ante los límites naturales y ecológicos del planeta. Poco antes de la pandemia, 11.000 científicos publicaron una declaración en la cual advertían que efectivamente el cambio climático era mucho más vertiginoso y más rápido de lo que ellos habían previsto y que podía generarse, sin duda, cadenas de cambio que implicaran impactos irreversibles y hicieran la vida más hostil en el planeta, y que por lo tanto era necesario cambiar, modificar los modelos de desarrollo, ¿no? Digo esto porque antes aún de la pandemia ya esto revestía una gran importancia y gravedad. Hoy en día, sin duda, mucho más. El planeta está bajo fuego. Mira, yo quería mostrarte también unas imágenes, si puedo compartir pantalla, porque efectivamente en 2019 las grandes alertas climáticas fueron tanto los enormes incendios en la Amazonía como los incendios en Australia. Este año hay un incendio enorme también en el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, que está en Brasil, y Argentina en la actualidad, Tomás, es el segundo foco mundial a nivel de cantidad de focos de incendios que hay en el mundo, ¿no? Es el segundo país con los enormes incendios en la isla del Delta, y los incendios en la provincia de Córdoba, pero también en otras 10 provincias argentinas. En las islas del Delta cabe decir que efectivamente son casi todos incendios intencionales, ¿no?, promovidos por el lobby sojero, el lobby también ganadero, porque lo que se busca es expandir la frontera agraria a través del cultivo de la soja transgénica,
por otro lado la ganadería intensiva, y también el lobby inmobiliario, porque lo que se pretende es construir, destruyendo ecosistemas, urbanizaciones cerradas, countries o barrios privados, como lo llamamos aquí. Lo mismo sucede en Córdoba, el lobby inmobiliario y el lobby sojero están a la orden del día. También está el lobby minero, porque por ejemplo, lo que sucede es que los humedales, ¿no? Hay humedales en todo el país, que son muy variables, inclusive, por ejemplo, el salar, las salinas grandes son humedales, ¿no? Son ecosistemas muy, muy frágiles que brindan servicios diferentes, sobre todo de regulación hídrica, que en un contexto de emergencia climática es cada vez más importante, brindan servicios ecosistémicos mayores. Pero bueno, encontramos que en una situación, digamos, de emergencia climática, digamos, nadie pone freno, ¿no?, a los diferentes lobbies empresariales que hoy avanzan sobre los territorios, ¿no?, destruyéndolos. Es realmente muy preocupante lo que está pasando en América Latina, ¿no?, en líneas generales, porque esto es lo que pasa en nuestro país, pero esto se replica en Brasil, se replica inclusive en México, en Colombia, en general en todos los países de América Latina, que hoy en día es el epicentro de la pandemia de las desigualdades, ¿no? Y en donde lo que las autoridades están viendo es que la reactivación económica viene de la mano de las falsas soluciones, nuevamente más soja, mayor expansión de la frontera petrolera, de la frontera minera, en fin, falsas soluciones que no son las que efectivamente han resuelto los problemas que tiene América Latina. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta en términos de distribución de la riqueza, es la región del mundo en donde hay un mayor proceso de acaparamiento de tierra, y es la región del mundo en donde se asesinan más activistas ambientales, ¿no? Y todo esto está ligado a las luchas que, por ejemplo, protagonizan ahí en las Salinas Grandes las comunidades ancestrales, que del otro lado tienen lobbies empresariales muy potentes que, bueno, están en alianza con gobiernos provinciales, pero también nacionales. Yo lo que te quería preguntar y aprovechar también, porque al final como del evento que tuvimos ahí, y estamos todavía como pensando, ¿no? Un poco volvía a la parte del video, ¿no? De cuando nos comentaban que este encuentro, ¿no?, del corte de rutas del policía y Verónica, ¿no? Entonces, y también un poco, porque parte creo que de poder ganar confianza es también el compromiso que podemos tener hacia algunos lugares, hacia por ahí. Entonces siempre ahora una de las cosas que seguimos evaluando y pensando juntos, primero me parecía importante contar esta anécdota, ¿no? Porque estuvimos viviendo casi un mes ahí, un grupo de personas, y se generaron algunos lazos, ¿no? Y una cosa que nos dimos cuenta, y trabajamos en la escuela rural, los chicos estaban de vacaciones, los chicos después vinieron también, y el chino también, bueno, la gente, con la familia que vivimos, y con todo eso, la salida de la gente joven como posibilidad laboral es muy escasa. Entonces normalmente cuando vienen estas grandes empresas mineras, es una salida laboral muy fuerte para la gente que vive, y la gente de resistencia, y genera mucho también como conflicto, porque es una cosa que es bastante compleja. Entonces, y por ahí, Maristela, no sé si querés comentar sobre la salida laboral de la gente que tiene en el lugar, ¿no? Que me parece, para después por ahí pensar posibles alternativas, es decir, o no sé, o ilusiones, o ideas, no sé. Las dos anécdotas que vos referís son muy importantes. Una vino de la mano de Verónica Chávez y la otra de Clemente. Verónica sí nos comentó de que efectivamente cuando en 2018 ellos llevan a cabo una lucha, perdón, 2019, en 2019 llevan a cabo una lucha muy intensa en las Salinas Grandes para impedir que entraran 2 empresas mineras sin permiso para realizar la extracción de litio.
cuando el gobierno provincial envía a la policía para reprimirlos y desalojarlos en ese corte, además de encontrarse con la fortaleza de estas mujeres tan potentes, bueno, resulta que Verónica en un momento dado también asumió, asumió el liderazgo y se encontró con que uno de sus de los miembros de la policía era su tío, ¿no? Y entonces efectivamente el tío dio media vuelta y se fue. Y esto, perdón, y la segunda anécdota en relación a Clemente, recuerdo que le estábamos haciendo una entrevista a Clemente, esto no fue en Tres Pozos, fue en Moreno. En Moreno creo que fue. En Moreno. En Moreno. Estábamos sentados bajo un árbol, de los pocos árboles que hay ahí en Moreno, y estábamos hablando de la escuela, y él hablaba un poco de la crisis, el hecho de que la gente se iba, ¿no? Es decir, inclusive la gente que se forma en las escuelas se va del territorio, ¿no? Y termina trabajando para la policía, ¿no? O también en el turismo, por supuesto, o también podría ser para las empresas mineras. Es decir, no hay salida laboral, no se han construido salidas sostenibles, sobre todo porque, convengamos, la vida en el territorio ha cambiado mucho en los últimos tiempos, no solo por la expansión de la minería del litio, que viene arrasando y compitiendo por recursos, el agua, por ejemplo, que es bien escasa, sino también el turismo mismo ha cambiado, de alguna manera, las condiciones de vida de mucha gente, que vivía del cuidado de las llamas, también de la agricultura. Hoy en día sí sé que se están impulsando algunos, podríamos decir, proyectos económicos interesantes en alrededor de la lana de llama. Por ejemplo, están las cooperativas de mujeres tejedoras. Se hace también un turismo sustentable, pero en líneas generales son comunidades que atraviesan una fuerte crisis económica y cuyas condiciones de vida se van erosionando cada vez más. Con lo cual, si efectivamente no hay una ayuda del Estado, una ayuda respetuosa que se haga en clave intercultural, es muy difícil que estas comunidades puedan resistir mucho tiempo ante el embate de las empresas extractivas que ofrecen dinero a las comunidades, que, como bien decía Verónica Chávez, es pan para hoy, hambre para mañana. No resuelve en el horizonte de mediano plazo sus condiciones de vida, todo lo contrario, las destruye, pero les ofrece una solución de corto plazo. Esas son cuestiones que vemos en diferentes territorios, no solamente en las salinas grandes. Claro. No, porque un poco el encuentro que estamos ahí no me da ganas como también de pensar que estamos todavía con muchos deseos de volver, ellos también tienen ganas de que volvamos, y estaba la idea de empezar a pensar que por ahí hay una especie de un evento, de un ritual, de una cosa que por ahí cada, no sé, 3, 4 años se pueda también generar un momento, un encuentro, ¿no? Que también sea como vos decías, abierto, y que pueda también de alguna forma poder seguir creciendo, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Como de a poquitito ver si existe la posibilidad de irse conociendo cada vez más y de ir madurando una relación que por ahí pueda llevar a otras posibilidades, ¿no? A otras formas también del uso del territorio que presente alternativas también a la extracción minera, ¿no? No sé si exactamente, pero con otra relación, ¿no? Y por ahí no, la palabra, el uso también es distinto, ¿no? Porque de la forma que se relacionan ellos es totalmente distinto, ¿no? Es la defensa de la tierra y el territorio, es otro lenguaje de de valoración del territorio, que va en la línea de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Lo que es necesario lograr es que la sostenibilidad de esa vida sea en términos dignos. Lo que
está sucediendo que, insisto, se está erosionando las condiciones de vida de esas poblaciones, se las está acorralando y avasallando para que en definitiva entreguen sus territorios al extractivismo minero, sin que sean ni siquiera consultados como ellos están pidiendo desde hace muchos años. Pero bueno, yo creo que la experiencia de las Salinas Grandes da cuenta, insisto, de varias dimensiones que hacen a un debate global, ¿no? Este mensaje en relación a la defensa del planeta, el mensaje acerca de otras posibilidades de relacionarse, de vincularse con la naturaleza, el gran protagonismo de las mujeres, ¿no? Y a nivel local, nacional, la necesidad que tenemos como país, en Argentina, de debatir, ¿no? Qué hacer con el litio, si efectivamente o no se puede hacer una extracción sustentable. Es necesario en ese sentido democratizar las decisiones, hacer un debate en el cual incluyamos, se debemos incluir a las comunidades de pueblos originarios, a las comunidades académicas que están trabajando en esto, hacer una lectura realmente en clave pluridimensional para ver si es o no posible avanzar en una transición energética que beneficie a los países periféricos sin la destrucción, sin el sacrificio de nuestros territorios. Y el otro mensaje sobre el respeto a los pueblos indígenas, en un país en el cual tradicionalmente los pueblos indígenas ocupan los márgenes de los márgenes, en los cuales cada vez que reclaman sus territorios, son estigmatizados, demonizados, considerados como usurpadores, también me parece que es fundamental. Y una cosa también que leyendo ahora el libro y partes de tu libro, aparecían, no sé si las encuentro acá ahora, algunas de las fotos, pero más que nada era como la agencia que algunos pueblos originarios le dan a los ríos, a las montañas. Los derechos de la naturaleza. Exacto. Y lo que con Ariocin siempre lo que hablamos, y hablamos siempre mucho de territorialidad, ¿no? De como que el terreno es algo que define un montón de parámetros y de posibilidades. Y muchas veces nos olvidamos del aire. Y ahora, entrando en la época tal vez de la pandemia, o entrando en la época de Aerocene, digamos, el aire se transformó en una cosa muy tangible, ¿no? Casi como una cosa de territorio, casi que la podemos medir, casi como que ahora sabemos que 1,5 metros de distancia uno al otro, tal vez estas partículas pueden, o el virus puede o no viajar, ¿no? A determinada distancia. O el confinamiento o la privacidad de algunos movimientos permiten o no la restricción o no de alguna forma de vida o no en relación al territorio y en relación al aire. Entonces me gustaba como tratar de como expandir ese concepto de decir, hoy en día cuando hablamos de cuidar los océanos, de cuidar la montaña, es una presencia que es muy fuerte, pero cuando hablamos de cuidar el aire, ahora con la pandemia tal vez podemos empezar a pensar, pero el aire es como, siempre tiene esa cosa como casi de invisibilidad, de una cosa de no presencia, que de alguna forma, ya solo por el cambio de 2 grados de temperatura, va a disminuir la posibilidad de sobrevivencia sobre el territorio y sobre el aire de muchas especies hoy en día. Entonces estaba siempre tratando de ver de qué forma tratar de darle esta agencia al aire, ¿no? De pensar que la segunda causa de mortalidad más grande hoy en el mundo es la mala calidad del aire, ¿no? Lo que vos decís es muy importante porque el origen de los movimientos socioambientales y la demanda de justicia ambiental estuvo muy ligada centralmente a esos escenarios de contaminación, ¿no? Del aire, del agua, de la tierra, ¿no? En su globalidad. Y lo que sucede es que tradicionalmente hay una coincidencia entre el mapa de la contaminación y el mapa de la pobreza. Como vos decías, eso se dio en Estados Unidos hacia los años 60, ahí emerge el movimiento de justicia ambiental. En América Latina también, o en general en los países del sur, los ambientalismos populares
emerge no tanto definiéndose como ambientalista, sino para defender sus condiciones de vida, entre las cuales estaban las condiciones precisamente de la calidad del aire, del agua, de la tierra, porque la contaminación afectaba claramente a la salud, a los cuerpos, no solo a los territorios, ¿no? Entonces la denuncia de esa injusticia ambiental, ¿no? Que efectivamente resume ahí varias fracturas, la fractura étnica, la fractura de clase, la fractura urbana, entre otras. Y hoy en día, y me gustaría volver al tema de los jóvenes, es importante subrayar que yo creo que a nivel global, en Argentina en particular, ha emergido un ambientalismo popular en el cual se nuclean desde movimientos campesinos, indígenas, movimientos contra el extractivismo, movimientos por la soberanía alimentaria, y tienen un rol cada vez mayor los jóvenes, esos jóvenes jovencísimos, ¿no? Infantos juveniles, decía Joan Martínez Salié, que es un gran economista ambiental, como los que vimos, digamos, los seguidores de BTS. Bueno, acá tenemos seguidores y protagonistas cada vez más importantes, jóvenes de 14, 15, 18 años, que hoy, ¿no?, están al frente de las luchas por la justicia climática, que siguiendo los pasos de Greta Thunberg, ¿no?, en los diferentes países han salido también a hacer huelgas climáticas y sobre todo buscan colocar en la agenda dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la defensa de nuestros bienes comunes, ¿no?, que hoy están siendo destruidos por el avance del capital. El capitalismo expresa una guerra contra la naturaleza, contra la vida, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de instalar una agenda de transición socioecológica integral, que implique la agenda energética, la agenda productiva alimentaria, la agenda urbana. Hay un verbo que utilizan los jóvenes, o que crearon, creo yo, los jóvenes, que es transicionar. Tenemos que transicionar, dicen los jóvenes, ¿no? Debemos abandonar ese viejo mundo que está asesinando al planeta. Estamos en un escenario de terricidio, dice la referente mapuche Moira Millán, para poder construir una sociedad solidaria, resiliente, democrática, igualitaria. Bueno, necesitamos dar esa disputa de sentido, sin duda, Tomás, y yo creo que el arte que vos representás, y sin duda es una expresión de esa disputa de sentidos, ¿no?, porque apunta a esos otros mundos posibles, ¿no? Apunta a colocar en agenda también esos otros lenguajes, podríamos decir, contrahegemónicos, esas narrativas emancipatorias que hoy parecen haber desaparecido en un mundo al borde del colapso, ¿no? Yo creo que es importante también asentar la necesidad de que hay una esperanza, que es posible generar utopías movilizadoras, y el arte, sin duda, que vos expresás, lo coloca en el centro de su mensaje, y creo que, bueno, es una de las cosas que a mí más me ha interpelado de toda tu obra, no solo de lo que has hecho con Aerosín Pacha, sino desde las burbujas, las arañas, en fin, tantos proyectos tuyos que realmente abran un portal hacia esos otros mundos posibles que necesitamos pensar y necesitamos construir. No, gracias, Maristela. Y quiero agradecer también a Graciela Esperanza, que la nombrás también en el texto, que es la persona que nos puso en contacto cuando nosotros íbamos al norte. Me dijo, tenés que conocer a Maristela, y capaz, y fue como un sueño cuando vos aceptaste poder venir al norte cuando estábamos haciendo el proyecto, porque la verdad que sin tu presencia también el proyecto hubiese sido totalmente distinto. Así que la verdad que todos los que formamos el equipo, todos los que participamos, yo creo que es como ese momento de unión, ¿no? Que de repente muchos cabos sueltos se empezaron a juntar y el proyecto empezó a crecer de una forma que fue totalmente distinta. Y que la verdad que yo estoy súper agradecido y que espero poder continuar, ¿no? Como eso es lo que yo apunto, decir, de no olvidarse, ¿no?, de esa experiencia, y tratar de pensar en seguir en posibles escenarios, ¿no?, posibles. Una cosa que yo digo, cuando vos hablabas recién de por ahí ese
casi como un convenio, como una asamblea, y poder hacer algo en Jujuy de vuelta con las comunidades, en el territorio, en el lugar, poder también traer momentos de celebración, de comida, de música. Me parece que muchas veces cada uno tenemos como ciertos formatos y rituales y formas de expresarnos que es lo que es lindo cuando nos juntamos, ¿no? Cuando vas a un convenio académico, de repente no hay alguien tocando la quena y la guitarra, ¿no? Y también cuando vas a una muestra de arte también faltan como un montón de cosas. Entonces digo, la unión o también poder salir del museo, ¿no? Poder salir de el canon de decir, el arte lo experimentás de una cierta forma en un determinado lugar, ¿no? Y eso me parece que también abre la posibilidad, como tal vez la llamás vos, un portal, ¿no? A poder descubrir, encontrarte con gente nueva, con discusiones nuevas, con escenarios que por ahí uno no conocía, ¿no? Pero hay que también poder, también yo creo que también las instituciones, el mundo que yo vivo también, dar como ese paso, ¿no? De decir que tenemos que lograr pensar, no sé, capaz que Victoria Norton o tal vez como están haciendo también la parte de Bienal Sur, pensar como estas alternativas también de poder trabajar haciendo ensembles, como juntas distintas, ¿no? Y que eso a mí, por lo que menos, o el proyecto Pacha, o todo el equipo de Aerocine fue muy lindo y sigue siendo. Así que eso es una cosa que sí, me encantaría poder seguir y ver cómo podemos seguir construyendo posibles futuros en plural juntos y ver dónde nos puede llevar esto. Sí, gracias. No, gracias a vos, fue una experiencia maravillosa y esperemos volver pronto a las Salinas Grandes y a renovar esa experiencia y ese campo de confluencias y de encuentros que logramos establecer. Sí, sería buenísimo. Gracias, Valentina. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Te mando un beso grande.